Circulación sanguínea, ¿qué es? Es el proceso fisiológico mediante el cual la sangre fluye por todo el cuerpo transportando oxígeno, nutrientes, hormonas y desechos. Se divide en dos: circulación mayor, que es la sistémica, y circulación menor, que es la pulmonar. La sistémica, que lleva sangre oxigenada desde el corazón a los órganos y tejidos. Y la pulmonar, que transporta sangre desoxigenada a los pulmones para oxigenarse. Este proceso es impulsado por el corazón y regulado por los vasos sanguíneos, que son las arterias, venas y capilares, asegurando el funcionamiento adecuado del organismo. El flujo sanguíneo es regulado por diversos mecanismos, aseguran una distribución adecuada de la sangre según las necesidades del cuerpo. Estos mecanismos se dividen en control miogénico, es la respuesta automática de los vasos sanguíneos a cambio de la presión arterial. Cuando la presión aumenta, los vasos se contraen para evitar el flujo excesivo. Cuando disminuye, se dilatan para mantener la perfusión. El flujo sanguíneo es regulado por diversos mecanismos, aseguran una distribución adecuada de la sangre según las necesidades del cuerpo. Estos mecanismos se dividen en El control miogénico es la respuesta automática de los vasos sanguíneos a cambio de la presión arterial. Cuando la presión aumenta, los vasos se contraen para evitar un flujo excesivo. Cuando disminuye, se dilatan para mantener la perfusión. El control miogénico es la respuesta automática de los vasos sanguíneos a cambio de la presión arterial. Cuando la presión aumenta, los vasos se contraen para evitar un flujo excesivo. Cuando disminuye, se dilatan para mantener la perfusión. El control miogénico es la respuesta automática de los vasos sanguíneos a cambio de la presión arterial. Cuando la presión aumenta, los vasos se contraen para evitar un flujo excesivo. La regulación nerviosa, el sistema nervioso autónomo, especialmente el simpático, modula la vasoconstricción y la vasodilatación a través de neurotransmisores como la noradrenalina. La regulación nerviosa, el sistema nervioso autónomo, especialmente el simpático, modula la vasoconstricción. Control hormonal. Hormonas como la adrenalina, la angiotensina 2 y la vasopresina influyen en la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos. Control hormonal. Hormonas como la adrenalina, la angiotensina 2 y la vasopresina influyen en la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos. Control hormonal. Hormonas como la adrenalina, la angiotensina 2 y la vasopresina influyen en la contracción y dilatación de los vasos sanguíneos. Control hormonal. En la regulación metabólica, el tejido con alta demanda de oxígeno, como los músculos en ejercicio, se liberan sustancias vasodilatadoras como CO2, ácido láctico y adenosina que aumentan el flujo sanguíneo local. En el control endotelial, el endotelio vascular produce sustancias como el óxido nítrico vasodilatador y la endotelina vasoconstrictor que modulan el diámetro de los vasos sanguíneos. Estos mecanismos trabajan en conjunto para mantener una perfusión adecuada y responder a cambios de la actividad del organismo. Mecanismos de control a largo plazo. Estos mecanismos ocurren a lo largo de los días, semanas o meses para modificar la estructura de los vasos sanguíneos y mejorar la perfusión. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos en respuesta a una demanda aumentada de oxígeno, como un ejercicio o un tejido dañado. La remodelación vascular son los cambios estructurales en el grosor y diámetro de los vasos sanguíneos en respuesta a la presión arterial crónica o cambios de flujo sanguíneo. La regulación hormonal prolongada son hormonas como la angiotensina 2 y el factor de crecimiento endotelial vascular favorecen la adaptación de los vasos sanguíneos a largo plazo. Ajuste en el volumen sanguíneo. El riñón regula la cantidad de líquido en el cuerpo a través de la liberación de renina y la activación del sistema renina-angiotensina-endothelina, controlando la presión arterial de manera sostenida. Estos mecanismos trabajan juntos para garantizar el flujo sanguíneo eficiente
diferentes condiciones fisiológicas y patogénicas. Mecanismos de control a corto plazo. Respuestas inmediatas. Estos mecanismos ajustan rápidamente al diámetro de los vasos sanguíneos para mantener la perfusión adecuada. La regulación miogénica, respuesta inmediata de los vasos sanguíneos a cambio de la presión arterial. El control nervioso, la estimulación simpática, induce la vasoconstricción, mientras que la inhibición simpática promueve la vasodilatación. La regulación metabólica son los factores locales como el CO2, el ácido láctico y la adenosina provocan vasodilatación en los tejidos con alta actividad metabólica. Los factores endoteliales, sustancias como el óxido nítrico, el vasodilatador y la adentelonina, vasoconstrictor, actúan rápidamente sobre los vasos sanguíneos. La autorregulación permite que los órganos como el cerebro y los riñones mantengan un flujo sanguíneo constante, a pesar de las variaciones en la presión arterial. Esto ocurre gracias a dos mecanismos principales, la teoría metabólica y la teoría miógena. Según la teoría metabólica, cuando un tejido está activo, como un músculo durante el ejercicio, aumenta su demanda de oxígeno y nutrientes. Esto genera metabolitos como CO2, adenosina o lactato, que actúan como señales para dilatar los vasos sanguíneos locales, aumentando el flujo y cubriendo la demanda. Por otro lado, la teoría miógena propone que las células musculares lisas de las arteriolas se contraen o relajan en respuesta a cambios en la presión. Si la presión arterial aumenta, el músculo se contrae para evitar daños por hiperperfusión. Si disminuye, se relaja para mantener el flujo. Sin embargo, la regulación no es solo a corto plazo. El factor de crecimiento endotelial vascular es una proteína clave que promueve la formación de nuevos vasos sanguíneos, llamada angiogénesis, crucial en el desarrollo, cicatrización y tumores. Sin el factor de crecimiento endotelial vascular, procesos como la reparación de heridas o la circulación colateral en isquemias no serían posibles. Hola, yo soy Valentina y voy a hablar sobre el control humoral. Ok, para esto, el control humoral es el que se encarga de la modulación del tono vascular y del gasto cardíaco mediante hormonas, iones y metabolitos circulantes que interactúan en los receptores vasculares y cardíacos. Este mecanismo actúa complementando el control nervioso simpático y parasimpático, y este es crucial para mantener la homeostasis cardiovascular. Ok, ¿qué lo desencadena? Pues el control humoral se activa como respuesta a alteraciones de la presión arterial, disminución, aumento detectado por barroreceptores, variaciones de la perfusión tisular, hipoxia o hipercapnia, que inducen liberación de factores vasodilatadores o vasoconstrictores. También están los estímulos metabólicos, que esto se debe a la acumulación de productos metabólicos como el CO2, adenosina, ácido láctico o protones. También está la liberación de hormonas o mediadores, que estos son por parte del sistema endocrino o del endotelio vascular. Y por último, las reacciones inflamatorias que liberan citocinas o factores vasoactivos. Ok, ¿cómo funcionan estos mecanismos? Pues tenemos primero por sustancias vasoconstrictoras, que estas sustancias aumentan la resistencia periférica, elevando la presión arterial. Angiotensina 2, la cual se forma a partir de la angiotensina 1 por acción de la enzima convertidora de angiotensina ECA. Este es uno de los vasoconstrictores más potentes, actúa sobre receptores AT en el músculo liso vascular, generando vasoconstricción intensa. Estimula la liberación de aldosterona, promoviendo retención de sodio y agua, aumentando el volumen sanguíneo. Noradrenalina y adrenalina entran porque son liberadas por la médula suprarrenal. La noradrenalina tiene un efecto vasoconstrictor predominante, el cual va a actuar sobre los receptores alfa tipo 1. La adrenalina puede inducir vasodilataciones a dosis bajas a través de receptores beta 2 en el músculo esquelético y vasoconstricción a dosis altas. La vasopresina ADH, secretada por la neurohipófisis en respuesta a hipovolemia o aumento de osmolaridad, potente vasoconstrictor que actúa sobre receptores B1. Aumenta la reabsorción del agua a nivel renal, conservando volumen. Y por último, la endotelina 1 es producida por el endotelio vascular en respuesta a estrés mecánico o daño fisular, en uno de los vasoconstrictores más potentes conocidos. También tenemos las sustancias vasodilatadoras. Estas
sustancias lo que hacen es disminuir la resistencia periférica, favoreciendo la perfusión tisular y reduciendo la presión arterial, como el óxido nítrico. Este es sintetizado a partir de la L-arginina por el óxido nítrico sintasa en el endotelio, difusión hacia el músculo liso vascular, activando la guanilato ciclasa y aumentando el GNPC. Induce vasodilatación al relajarse el músculo liso. Después tenemos la prostaciclina, PGI1, producida por el endotelio a partir del ácido arquidónico. Este inhibe la segregación plaquetaria y provoca vasodilatación. Después está la bradicinina, que esta está formada a partir del sinicogénate por la acción de las calcicreínas. Este induce la vasodilatación mediante la liberación de NO y prostaglandinas. Después está la histamina, que es liberada por mastocitos y basófilos durante reacciones inflamatorias. Esta provoca vasodilatación capilar y aumenta la permeabilidad vascular. Después, por último, está la adenosina, que esta produce el metabolismo del ATP durante hipoxia tisular. Es uno de los más potentes vasodilatadores en el corazón y el músculo esquelético. Luego están los efectos que tiene la circulación. El control humoral ajusta la circulación sistemática y regional a través de modulación del diámetro vascular, vasodilatación o vasoconstricción según las necesidades metabólicas. También ayuda al ajuste del gasto cardíaco, ya que esto influencia indirectamente al modificar la precarga y la poscarga. También está la regulación de la bulimia a través de la retención de líquidos de sodio medidas por aldosterona y vasopresina. Y por último, la redistribución del flujo sanguíneo, priorizando órganos vitales como cerebro, corazón, riñones en situaciones críticas. El final del proceso de cómo se lleva a cabo es gracias al control humoral, que se autorregula mediante el mecanismo de retroalimentación negativa para evitar respuestas excesivas, mediante la metabolización y eliminación de mediadores. Pues aquí entra la angiotensina 2, que es degradada por las enzimas, y el NO, que tiene una vida media corta, y bradicinina, que es degradada por sinases. Luego, en la restauración de la hemostasis, cuando la presión arterial, la perfusión y la volemia son corregidas, esas cesan su liberación de mediadores vasoreactivos. Y por último, inhiben los vasoreceptores, que es el aumento de la presión arterial, la cual inhibe la liberación de renina y vasopresina, reduciendo el estímulo vasoconstrictor. La interacción con el control del sistema nervioso, esta actúa en sinergia con el control nervioso, donde el sistema simpático potencia la liberación de catecolaminas y los reflejos vasoreceptores modulan la secreción de vasopresina y la activan del sistema renina-angiotensina. Entonces, en sí, el sistema simpático va a actuar rápidamente para aumentar la presión arterial y el gasto cardíaco, modulando el control humoral mediante la SRAA y la liberación de catecolaminas, mientras que el sistema parasimpático modula principalmente la frecuencia cardíaca y limita la actividad simpática para evitar respuestas excesivas. Por ejemplo, tenemos el caso de la hipotensión, que es la disminución del gasto cardíaco o pérdida de volumen. Entonces, el sistema de activación es renina-angiotensina-aldosterona, y esta va a ser la liberación de angiotensina tipo 2, que es la vasoconstricción, y esto va a causar aumento de la resistencia periférica. Va a ser retención de sodio y agua, esto va a hacer que se aumente la volemia y vaya a ser la corrección de la presión arterial. Y en el otro caso, en la hipoxia o isquemia, hace una reducción del aporte de oxígeno a tejidos, liberación de adenosina, NO y prostaglandinas. Esta vasodilatación local aumenta el flujo sanguíneo tisular para restaurar la oxigenación de las partes del cuerpo.